Mayo de 1944. Frontera entre Alemania y Polonia. Un convoy de tanques Tiger avanza hacia el frente oriental. 50 toneladas de acero cada uno, los tanques más temibles del mundo. De repente, uno se detiene. Luego otro. Y otro. Los comandantes salen de las torretas, gritan órdenes, revisan los motores. No hay daño. No hay averías mecánicas. Simplemente, no hay combustible. A 200 kilómetros del frente, 30 tanques Tiger quedan abandonados, inservibles. No por balas, no por bombas, por gasolina. O más exactamente, por la falta de ella. Porque mientras los generales alemanes planeaban batallas en mapas, los aliados estaban ganando una guerra diferente. Una guerra invisible. Una guerra de química. Una guerra de recursos. Y en el centro de esa guerra estaba el petróleo. Esta es la historia del arma secreta que paralizó a la maquinaria de guerra nazi. El arma que nunca disparó una bala. El arma que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Y nadie habla de ella. Acto 1. La sangre de la guerra. 1939. Inicio de la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler tiene un problema que lo obsesiona desde el primer día. Alemania no tiene petróleo. 0 pozos petroleros naturales de importancia. 0 reservas significativas. Y sin petróleo, no hay guerra moderna. Los números son brutales. Un tanque Panzer IV consume 300 litros de combustible cada 100 kilómetros. Un bombardero Heinkel HE-111 consume 440 litros por hora de vuelo. Un acorazado clase Bismarck consume 7.400 toneladas de combustible para una sola misión atlántica. Y Alemania está planeando conquistar Europa entera. Hitler convoca a sus químicos. Les da una orden imposible. Encuentren una forma de crear combustible sin petróleo. Parece ciencia ficción, pero los alemanes ya tienen una solución. Se llama proceso Fischer-Tropsch, inventado en 1925 por 2 químicos alemanes, Franz Fischer y Hans Tropsch. La idea es revolucionaria: convertir carbón en combustible líquido. Alemania tiene carbón, montañas de carbón, minas gigantescas en la región del Ruhr. El proceso es complejo. Paso 1. Gasificar el carbón. Convertirlo en gas de síntesis. Paso 2. Aplicar catalizadores de hierro y cobalto a alta temperatura. Paso 3. El gas se convierte en hidrocarburos líquidos. Resultado: combustible sintético. No es gasolina natural, pero funciona. En 1939, Alemania tiene 18 plantas de combustible sintético. Producen 72.000 barriles diarios. Parece mucho, hasta que lo comparas con las necesidades reales. La Wehrmacht, Luftwaffe y Kriegsmarine necesitan 200.000 barriles diarios para operaciones de combate. Déficit: 128.000 barriles por día. Hitler sabe que no puede ganar una guerra larga con estos números, así que hace lo que siempre hizo cuando tuvo un problema de recursos. Lo roba. Cada invasión nazi tiene un objetivo oculto, un objetivo más importante que el territorio. Petróleo. Polonia, 1939. Hitler no solo quiere tierra polaca, quiere el acceso a los campos petroleros rumanos a través de Polonia. Francia, 1940. No solo quiere París, quiere cortar el suministro de petróleo británico que pasa por Francia. Norte de África, 1941. Rommel no está peleando por arena, está peleando por una ruta hacia los campos petroleros de Medio Oriente. Y la invasión más importante de todas. Operación Barbarroja, 22 de junio de 1941. Invasión de la Unión Soviética. Los historiadores hablan de ideología, de Lebensraum, de anticomunismo, pero lean las órdenes originales de Hitler. Objetivo principal: capturar los campos petroleros del Cáucaso, Bakú, Grozny, Maikop. Esas 3 ciudades soviéticas producen el 90% del petróleo de la URSS. Si Hitler las captura, la Unión Soviética colapsa y Alemania tiene combustible ilimitado. El plan es perfecto, excepto por un pequeño detalle. Los soviéticos también conocen el valor del petróleo y están dispuestos a destruirlo todo antes que entregarlo. Agosto de 1942, el 6º ejército alemán llega a Maikop. Los soldados alemanes encuentran cenizas. Los soviéticos habían volado cada pozo petrolero, cada refinería, cada tanque de almacenamiento. 447 pozos petroleros, todos destruidos. Los alemanes capturan los campos más importantes del Cáucaso y no obtienen ni un solo barril de petróleo utilizable. La operación es un desastre logístico y marca el principio del fin, porque mientras Hitler perseguía petróleo en Rusia, los aliados preparaban algo mucho más devastador. No iban a robar el petróleo alemán, iban a destruir su capacidad de crearlo. 15 de mayo de 1944. 735 bombarderos B-17 y B-24 despegan desde bases en Italia e Inglaterra. Objetivo: no Berlín, no Múnich, no ciudades.
Fábricas. Específicamente, plantas de combustible sintético. Operación nombre código Oil Campaign, la campaña del petróleo. El plan es simple en teoría, brutal en ejecución. Destruir cada planta de combustible sintético en Alemania. Las 18 principales, las 98 instalaciones secundarias, cada refinería, cada depósito. Los estrategas aliados saben algo que el público desconoce. Puedes destruir 100 tanques alemanes en batalla. Alemania construirá 100 más. Puedes bombardear 50 fábricas de aviones. Alemania las reconstruirá. Pero si destruyes las plantas de combustible, los tanques que ya tienen quedan inmóviles. Los aviones que ya tienen quedan en tierra. Los barcos que ya tienen quedan anclados. Es el golpe perfecto, y los aliados tienen las herramientas para hacerlo. Los bombarderos B-17 ahora tienen escoltas de largo alcance P-51 Mustangs con tanques de combustible externos. Pueden llegar a cualquier parte de Alemania, bombardear y regresar. 12 de mayo de 1944. Primera oleada. Objetivo, planta de Leuna, la más grande de Alemania. Produce 30% del combustible sintético alemán. Resultado, 1.200 toneladas de bombas. La planta queda destruida. 19 de mayo. Segunda oleada. Objetivo, plantas de Politz y Brooks. Resultado, producción reducida en 80%. 28 de mayo. Tercera oleada. Objetivo, refinería de Ploiești, Rumania. La fuente de petróleo natural más importante para Alemania. El bombardeo es devastador. En solo 2 semanas de la campaña del petróleo, la producción de combustible alemana cae de 200.000 barriles diarios a 80.000, una reducción del 60%. Y esto es solo el comienzo. Junio de 1944. Albert Speer, ministro de Armamento del Reich, presenta un informe a Hitler. Las palabras son escalofriantes. Mein Führer, si continúa la campaña de bombardeo sobre nuestras instalaciones de combustible, la guerra estará perdida en 3 meses. Hitler lee el informe. Lo arroja. Imposible. La Luftwaffe los detendrá. Pero la Luftwaffe tiene un problema. Para detener a los bombarderos, necesitan combustible, y el combustible está siendo destruido. Es una espiral de muerte. Menos combustible significa menos casas en el aire. Menos casas significa más bombarderos llegan a sus objetivos. Más bombarderos significa más plantas destruidas. Más plantas destruidas significa menos combustible. Las estadísticas cuentan la historia. Mayo de 1944. Producción alemana de aviación combustible. 175.000 toneladas. Junio de 1944. 105.000 toneladas. Julio de 1944. 35.000 toneladas. Agosto de 1944. 17.000 toneladas. En solo 4 meses, la producción cae un 90%. Y los efectos son inmediatos. Los pilotos alemanes reciben nuevas órdenes de vuelo. Prohibido el entrenamiento de vuelo. Prohibidos los vuelos de práctica. Solo vuelos de combate esenciales. Pilotos novatos son enviados a combate con solo 30 horas de vuelo. Los pilotos aliados tienen 200 horas de entrenamiento. Es una masacre. En el frente terrestre, la situación es peor. Agosto de 1944. Falaise Gap, Francia. 50.000 soldados alemanes están atrapados, rodeados por fuerzas aliadas. Tienen tanques, tienen artillería, tienen equipos, pero no tienen combustible. Los comandantes alemanes ordenan, destruyan todo, no podemos llevárnoslo. Los soldados prenden fuego a sus propios tanques, vuelan su propia artillería, porque sin combustible son solo metal inútil. Septiembre de 1944. La Luftwaffe está prácticamente paralizada. Los Me-262, los primeros cazas a reacción del mundo, están listos, tecnología revolucionaria, pero no pueden volar. No hay combustible para entrenar pilotos, no hay combustible para misiones largas. Los pilotos alemanes dicen después de la guerra, teníamos los mejores aviones, pero estaban en tierra. Éramos como águilas con las alas cortadas. Octubre de 1944. La Marina alemana, la Kriegsmarine, recibe la última orden. Todas las operaciones ofensivas canceladas. Conserven combustible. El poderoso acorazado Tirpitz queda anclado en un fiordo noruego, inmóvil, no por daño enemigo, por falta de combustible. Los submarinos U-Boat, el terror del Atlántico, reducen sus patrullas en 70%.
La máquina de guerra alemana se está quedando sin aliento. Y lo peor está por venir. Diciembre de 1944. Hitler planea una última ofensiva desesperada. Operación Wacht am Rhein, conocida como la Batalla de las Ardenas. El objetivo, romper las líneas aliadas, capturar Antares, cambiar el curso de la guerra. Hitler reúne sus últimas reservas, 250.000 hombres, 1.400 tanques y cañones autopropulsados, 1.900 piezas de artillería. Pero hay un problema crítico que los generales alemanes conocen y Hitler ignora: combustible. Las columnas de tanques tienen combustible para 100 kilómetros de avance. Antares está a 150 kilómetros. El plan de Hitler es capturar depósitos de combustible aliados en el camino, es decir, robar el combustible del enemigo para poder llegar al objetivo. Es una locura logística. Los generales lo saben, pero nadie se atreve a decírselo a Hitler. 16 de diciembre de 1944. Comienza la ofensiva. Los primeros días, sorprendentemente exitosos. Los alemanes avanzan 60 kilómetros, capturan miles de prisioneros. Pero el día 5 de la ofensiva, los tanques empiezan a detenerse. No hay combustible. Los alemanes encuentran un depósito aliado con 2 millones de litros. Se emocionan. Finalmente, combustible suficiente. Pero hay un problema. Los aliados, antes de retirarse, destruyeron las bombas de suministro. Los alemanes tienen millones de litros de combustible, pero no pueden sacarlo de los tanques de almacenamiento. Intentan usar baldes, bidones, cualquier cosa. Es absurdamente lento. Para cuando logran extraer algo útil, las fuerzas aliadas contraatacan. 25 de diciembre de 1945. Navidad. La ofensiva alemana está completamente detenida. No por superioridad aliada en combate, por falta de combustible. 600 tanques alemanes son abandonados, no destruidos, abandonados, porque no hay forma de moverlos. Los soldados alemanes caminan de regreso, a pie, dejando atrás billones de marcos en equipos. Todo inútil, sin combustible. Es la última ofensiva alemana de la guerra, y fracasó por litros de gasolina. Cuando terminó la guerra en mayo de 1945, los aliados capturaron documentos alemanes. Los números eran reveladores. Producción total de combustible sintético alemán durante la guerra, 124 millones de barriles. Combustible destruido o no producido por bombardeos aliados, 83 millones de barriles. Es decir, los bombardeos negaron a Alemania el 67% de su combustible potencial. Pero hay más. Los alemanes habían construido 98 plantas de combustible sintético durante la guerra. Costo total, 2 millones de Reichsmarks, equivalente a 8.000 millones de dólares actuales. Los aliados destruyeron el 85% de esa capacidad, con un costo de bombardeo de aproximadamente 400 millones de dólares. Retorno de inversión, 20-1. Por cada dólar gastado en bombardear petróleo, los aliados causaron $20 de daño. Albert Speer, después de la guerra en los juicios de Nuremberg, dijo: «La campaña de bombardeo sobre nuestras plantas de petróleo fue la razón decisiva de nuestra derrota. Sin combustible, todas nuestras armas eran inútiles». Incluso Hermann Göring admitió: «El día que empezaron a bombardear nuestro petróleo, supe que la guerra estaba perdida». Y hay algo irónico en todo esto. Hitler había diseñado su estrategia militar completa alrededor de la Blitzkrieg, guerra relámpago. Ataques rápidos, tanques móviles, aviación táctica. Todo dependía de movilidad. Y la movilidad depende de combustible. Al destruir el combustible alemán, los aliados convirtieron la mayor fortaleza alemana en su mayor debilidad. Los tanques Tiger, diseñados para dominar el campo de batalla, quedaron convertidos en búnkeres inmóviles. Los ME-262, los cazas más avanzados del mundo, quedaron como esculturas en aeródromos. La Kriegsmarine, que había aterrorizado el Atlántico, quedó anclada en puertos. No por destrucción, por asfixia. Hoy, cuando estudiamos la Segunda Guerra Mundial, hablamos de batallas. Stalingrado, Normandía, Midway, Kursk. Batallas épicas con miles de soldados, estrategias brillantes, heroísmo increíble. Pero rara vez hablamos de combustible. Y sin embargo, el combustible decidió la guerra. Más que cualquier batalla individual. Más que cualquier arma secreta, porque aquí está la verdad incómoda.
Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial el día que decidió ir a la guerra sin petróleo suficiente. Todo lo demás fue consecuencia. Todos los tanques Tiger del mundo no sirven si no pueden moverse. Todos los pilotos expertos son inútiles si sus aviones están en tierra. Toda la estrategia brillante es irrelevante si tus tropas no pueden llegar al campo de batalla. Y los aliados no entendieron. No gastaron recursos destruyendo tanques uno a uno. Destruyeron la fuente, el origen, la sangre de la máquina. Es la guerra más inteligente jamás librada. Invisible, silenciosa, devastadora. Los generales alemanes, después de la guerra, escribieron memorias. Culparon al invierno ruso, culparon a la resistencia, culparon a errores tácticos. Pero todos evitan mencionar lo obvio. Se quedaron sin gasolina. Y en una guerra moderna, eso es lo mismo que rendirse. Solo que más lento y más humillante. La campaña del petróleo cambió la forma en que pensamos sobre guerra. Después de 1945, cada militar del mundo aprendió la lección. Las guerras modernas no se ganan solo en campos de batalla, se ganan en refinerías, en depósitos, en líneas de suministro. Guerra del Golfo 1991. Primera acción de Estados Unidos, destruir refinerías iraquíes. Guerra de Irak 2003. Objetivo prioritario, asegurar campos petroleros. Ucrania 2022. Rusia intenta capturar infraestructura energética antes que ciudades. El petróleo sigue siendo la sangre de la guerra. Y hay algo profundamente poético en esto. Hitler construyó un imperio con acero y fuego, con tecnología y brutalidad, y fue derrotado por la ausencia de un líquido. No por una bomba más grande, no por un tanque mejor, por litros de gasolina que nunca llegaron. Los tanques Tiger T abandonados en las Ardenas, los ME-262 oxidándose en hangares, los submarinos U-Boot desmantelados en puertos. Todos son monumentos a una verdad simple. En la guerra moderna, la logística vence a la estrategia, el abastecimiento vence al heroísmo y el combustible vence a todo. Cierre. La campaña del petróleo, el arma que nunca disparó una bala, la estrategia que nadie recuerda, la victoria que nadie celebra, y sin embargo, fue decisiva. 83 millones de barriles de combustible negados a Alemania, 67% de su capacidad productiva destruida, 600 tanques abandonados por falta de gasolina, 1.900 aviones en tierra sin poder volar, una armada entera anclada sin poder zarpar. Los historiadores debaten, ¿qué ganó la Segunda Guerra Mundial? ¿El día D? ¿Stalingrado? ¿La bomba atómica? Pero la respuesta real es más simple y más aburrida. Combustible. O más precisamente, la falta de él. Porque puedes tener los mejores soldados, las mejores armas, la mejor estrategia, pero si no puedes mover tus tropas, ya perdiste. Hitler lo aprendió de la forma más dura. Albert Speer lo admitió abiertamente. Los generales alemanes lo sabían, pero no querían decirlo, y los aliados lo explotaron brillantemente. No es la historia que Hollywood cuenta, no hay batallas épicas, no hay duelos heroicos, solo números, barriles, litros. Pero esos números cambiaron el mundo, y nos enseñaron algo fundamental sobre poder. No se trata de cuánto tienes, se trata de cuánto puedes sostener. Alemania construyó la máquina de guerra más impresionante de la historia, y se asfixió por su propia ambición, porque conquistó territorios que no podía mantener, construyó armas que no podía alimentar, peleó guerras que no podía sostener, y al final, un tanque sin combustible es solo una estatua de acero, un avión sin gasolina es solo un adorno costoso, un ejército sin suministros es solo una multitud perdida. Hitler soñó con 1000 años de Reich, duró 12, no destruido por enemigos más fuertes, sino asfixiado por la ausencia de combustible. Es la derrota más anticlimática de la historia, y quizás la más instructiva. Pero esta no es la única historia sobre recursos que decidieron guerras, porque en el Pacífico, Japón enfrentaba el mismo problema, sin petróleo, sin recursos, y su solución fue tan desesperada que casi funciona. Ataques suicidas, bombas humanas, kamikaze, no por fanatismo, por desesperación logística. Y la historia de cómo llegaron a eso es aún más oscura, pero esa es una historia para el próximo video. Soy Iron Testament. Si esta historia te hizo ver la guerra de forma diferente, dale like, suscríbete, activa la campanita, porque cada semana te traigo las historias que cambiaron la historia. No las batallas glamorosas, sino las verdades incómodas, las que nadie quiere contar, pero todos necesitan escuchar. Nos vemos en el próximo video.